¿Qué ocurre cuando el deseo es tan fuerte que desafía al tiempo, a la muerte y al destino mismo? Hola entusiastas, el día de hoy les traigo mi análisis del nuevo enví de Enhypen, Bad Desire. Tengan en cuenta que este análisis es en base a la novela spin-off Dark Moon, La sangre de Bar, y a un enví de Enhypen muy importante. Recuerden que siempre trato de hacer mis análisis tomando en cuenta el lore oficial de Enhypen, Dark Moon. Por lo tanto, les advierto que este video contiene spoilers. Ahora sí, comencemos. En la novela Dark Moon, La sangre de Bar, el reino ha caído. Dardan, consumido por un amor obsesivo hacia Selene, destruyó todo a su paso. Pero Selene, con su último aliento, activa una magia prohibida, la magia de la reencarnación. Bad Desire está conectado con el enví de Fever. Verás, en Fever vemos cómo los 7 caballeros, o sea, los miembros de Enhypen, están corriendo hacia el encuentro de Selene. Esto se basa en la novela de La sangre de Bar, en donde Selene, al ver que el castillo fue invadido por Dardan y sus esbirros, decide enviar a sus 7 caballeros y a su tutora March al futuro, gracias a una visión que tuvo en donde ellos viven felices y Dardan es vencido, un futuro en donde son libres. Esta magia es la magia de la reencarnación, en donde ella también reencarnará en un futuro. Lamentablemente, esta magia es tan poderosa que ella fallece en el acto. En el enví de Fever, vemos como unas sombras arrastran a los 7 caballeros y desaparecen. Y es aquí donde nos conectamos con el enví de Bad Desire. Prólogo. El monólogo de Nikki como Dardan. Aquí Nikki no es Noah, sino Dardan. La frase, ¿creíste que me quedaría de brazos cruzados mientras desapareces? Elegí pensar que era por tu bien. Su corazón siempre latirá en la oscuridad. Fuiste tú quien lo quiso. Esta frase representa la manifestación del amor enfermizo de Dardan, que en la novela se transforma en tragedia y obsesión. El hecho de que él afirme que ella lo quiso así puede interpretarse como una forma de justificar sus acciones trasladando la responsabilidad a Selene por no haberlo amado. Esta frase marca el tono introspectivo y oscuro del enví y nos sitúa después de la muerte de Selene, cuando las almas de los caballeros están atrapadas entre planos existenciales. Un dato curioso de la novela La sangre de Bar es que Dardan está seguro de que volverá a encontrarse con Selene, y lo más aterrador es que cree que los caballeros son como él, seres condenados a la oscuridad, nacidos del deseo y la sangre. Por eso su plan es prepararse hasta que Selene vuelva a reencarnar. El vórtice y el tránsito entre planos. La escena en que los chicos son llevados a través de un vórtice que muestra el cielo, el infierno y un limbo es clave simbólica del viaje del alma tras la muerte o la ruptura del ciclo vital. Este espacio intermedio puede leerse como un plano astral en donde las almas no han renacido aún, una resistencia espiritual a la reencarnación y un espacio en el que la magia prohibida de Selene todavía no ha completado su ciclo. Luego vemos que ellos son llevados por las sombras a un lugar que al parecer es dominado por una bestia. En la pared del lugar hay un retrato de esta. Parece que aún conservan sus memorias. Ellos están luchando contra las sombras. Y es que aquí siento que es algo representativo. No sé mucho sobre la reencarnación, pero creo que aquí sus almas intentan regresar con Selene. Creo que se niegan a abandonarla. Hay confusión. Y para mí, la bestia representa justamente la magia prohibida de la reencarnación que activó Selene antes de morir. La bestia alada con cuernos, casi un cruce entre un puma, un demonio y un dragón, es una representación visual de esa magia. No es una criatura enemiga, sino un símbolo de sacrificio de Selene y del doloroso renacer que les espera. Quiero protegerte. Lucha contra la reencarnación. La letra de la canción dice: quiero protegerte. A ti tan transparente, por favor, detente. Quédate ahí, no te acerques, que mi oscuridad te esquive. Esto no está bien. Aunque detenga mi mano que va hacia ti, esa gran luna que parece al alcance, cuando hablan de luna nos estamos refiriendo a Selene. Tiñe de rojo mi deseo.
La letra refleja esa tensión entre querer proteger a Selene, ya fallecida, y el miedo a dejarla atrás, el deseo de permanecer cerca de ella. Incluso si eso significa quedarse en el infierno, tiene sentido con el instinto de lealtad de los caballeros, quienes fueron formados para protegerla a cualquier costo. La contradicción entre querer estar con ella pero no poder, porque ya no está en el plano físico, es profundamente trágica y está perfectamente representada tanto en la letra como en la puesta en escena. Por esa razón vemos que luchan contra las sombras, aún conservan sus memorias y quieren regresar al lado de su amada princesa. El cielo y el infierno. Luego tenemos dos escenas importantes en el enví. La primera, en donde se encuentran en un infierno terrenal representado, según yo, por la tierra devastada del reino de Mar. La letra de la canción dice: un cielo sin ti debe ser como el infierno, y un infierno abrazándote debe ser como el cielo, para luego finalmente ver cómo aceptan a la bestia. De hecho, podemos ver a Jisung sobre ella mientras vuela. Y la segunda es cuando los chicos están en el cielo, rodeados de ángeles, repitiendo la frase de la canción, nuevamente: un cielo sin ti debe ser como el infierno, para luego ver el cielo que se torna de rojo naranja cuando dicen: un infierno abrazándote debe ser como el cielo. La dualidad del cielo sin ti es un infierno y el infierno abrazándote es el cielo no es solo una frase poética, sino la tesis emocional del video. Refleja el estado contradictorio de los caballeros. Están destinados a sufrir la pérdida de Selene, pero el recuerdo de ella y su amor los impulsa a renacer. Por eso, cuando el cielo se torna rojo anaranjado, color que remite al crepúsculo, la transición, el fin de un ciclo, se vuelve la promesa de un nuevo inicio. La escena doble de Nikki. Seguido a esto vemos la escena de dos Nikkis, uno que representa al original y el otro a una versión oscura del vampirismo de Dardan. Y es que la letra de la canción justamente dice aquí: aunque te abrace y te haga mía, aunque te maldiga para estar conmigo toda la eternidad. Justamente esa parte de la letra estaría haciendo referencia a la novela. En La sangre de Bar, Dardan encuentra en el trono a Selene fallecida, y este la abraza y expresa que a pesar de haber huido de él la esperará hasta que reencarne, y cuando lo haga, definitivamente será de él. Luego vemos cómo Nikki supera su conflicto interno, y al hacerlo se le graba detrás de la oreja a la bestia. Es una metáfora visual perfecta de que Nikki ya no es el mismo, ha evolucionado espiritualmente y está listo para aceptar su nuevo destino. La aceptación de la bestia por parte de los caballeros. En esta parte del enví aparece Jung-won al frente de Jake. Creo que ya aquí Jung-won aceptó a la bestia de la reencarnación. La letra de la canción acompaña la frase: sé que al final sonreirás feliz por mí. Jung-won le dice a Jake algo, que me imagino es que acepte a la bestia para reencarnar. Seguido a esto vemos a la sombra correr a través de la pared en forma de algún animal de 4 patas, para ver cómo sale de ella Sung-hong. Creo que el animal es una representación de un lobo, y esto sería una referencia a su contraparte de su personaje, que es Solón. Esto significa que él también aceptó a la bestia de la reencarnación. Luego vemos a Jake rodeado de fuego, haciendo alusión a su poder heredado por Selene. Creo que él también aceptó a la bestia de la reencarnación. Luego vemos a Suno recostado en lo que parece un círculo con forma de ojo. El ojo donde se encuentra Suno me recuerda a una rueda del destino o incluso el símbolo de la omnisciencia, mientras que a su alrededor corre la bestia, para luego ser elevado y llevado hacia algún lugar. Supongo que él también aceptó a la bestia de la reencarnación. Estas escenas muestran claramente la transición de la resistencia a la aceptación de la reencarnación. Es como si cada uno tuviera su propia epifanía. El cierre. La bestia corre hacia ellos. En este punto del enví, todos han aceptado a la bestia de la reencarnación. Por eso al final sale esta corriendo hacia ellos para luego ver a Sung-hong con el símbolo de esta detrás de su oreja. Y así termina. La bestia ya no es un ente temido, sino un guía hacia su nuevo destino. Sung-hong con la marca detrás de la oreja es un símbolo inequívoco de que el ciclo está completo. La reencarnación se ha activado con éxito. Ellos ahora pueden comenzar su nueva vida. Y así termina Back Desire. No como una historia de victoria, sino como una despedida, el cierre de una era y el comienzo de otra. Los caballeros han renacido. El símbolo de la bestia vive con ellos. Uy, eso suena muy apocalíptico, ¿no?
La verdad no sé cuántas veces he repetido la reencarnación y el símbolo de la bestia. La promesa de Selene también. En conclusión, este enví funciona como un epílogo visual de la sangre de Bar. Lo que en Enhypen nos ha mostrado aquí es el momento intermedio, el tránsito entre la tragedia y la resurrección, que solo es posible gracias al sacrificio de Selene y la aceptación de los caballeros. Es una alta referencia a la Divina Comedia, que aborda el tema de la vida después de la muerte y que se transforma en algo aún más trascendental, como lo es la reencarnación. Pero, ¿tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like para más análisis de Dark Moon. Y si aún no me sigues, pues, ¿qué esperas para hacerlo? Gracias por ver el video. Nos vemos para la próxima, entusiastas. Bye, bye.